Saludos. Desde Washington soy Jaime Otero Suazo. En los tiempos modernos de ciencia y tecnología, rápidamente dirigiéndonos hacia una función diferente del hombre sobre la aplicación productiva de la sociedad, como el reemplazo del hombre por la robótica, el empresario tiene mejor praxis de la conducción de los asuntos que influyen al ser humano y la economía tiene mejor entendimiento de la influencia material de estos cambios. La teoría política queda una vez más rezagada. ¿Cuántos sabemos lo que es en verdad el Estado? La soberanía, la independencia, la democracia, el gobierno representativo, el honor nacional, la libertad, la lealtad. Muchos están dispuestos a derramar su sangre por estos principios. Sin embargo, hoy en día estos términos son desligados de la realidad que a todos nos toca vivir. Más aún cuando se usan una y otra vez y que significan algo diferente para diferentes poblaciones dentro de un territorio nacional. Tomemos un ejemplo como ser el término lealtad. La lealtad tiene diferentes significados en el debate político, como ser la lealtad personal, la lealtad institucional y la lealtad de conducta. En general, la lealtad solo se mantiene constante dentro de una entidad como la militar, la obediencia al superior por el soldado y al capitán general por el oficial. Pero el debate se torna político y ambivalente cuando nos preguntamos ¿a quién es leal el capitán general? ¿El presidente o la presidenta? ¿A la nación? ¿A la guerra en curso? ¿A la paz reinante? ¿Al pueblo? ¿A su partido político? ¿A su filosofía política? ¿O a todas las tendencias de orden político y a todos los ciudadanos en general? Nos preguntamos también, ¿debe el ciudadano ser leal a todos los comandos impartidos por el gobierno, la legislatura, los alcaldes, los líderes cívicos, los sindicatos? ¿Existe la lealtad cívica absoluta de obedecer toda ley mientras ésta exista? Esto haría desleales a los ciudadanos de un Estado moderno, porque muchas leyes son desconocidas, difíciles de interpretar, muchas son ignoradas y otras imposibles de acatar. Muchas veces se ha tildado de héroe aquel que reta las leyes impuestas para defender un principio de una comunidad, de un departamento, de una religión, etc. En democracia no solo hay leyes que son puestas en tela de juicio, sino que se estipula que así debe serlo. Tal es el caso de arrestos políticos bajo interpretaciones de la ley que nunca son probados, o que cambian en su interpretación de acuerdo con el gobierno de turno, acentuando así su irregularidad de vigencia. En el mundo de las naciones civilizadas de hoy, la idea de tolerancia, la libertad de expresión y sobre todo la oposición organizada cambian radicalmente los atributos de un gobernante. Porque para obedecer al gobernante se le debe creer, y creer además que sus decisiones no tengan lugar a disputa. En democracia el gobierno comanda temporalmente y dentro de límites estrictos, asumiendo además la responsabilidad de todos los actos o crímenes de sus subalternos inmediatos. Su autoridad es tan solo aquella que él puede sostener, pero ni la existencia del gobierno o el gobernante, ni la conducta de éste, ni siquiera la constitución bajo la cual se opera, pueden posesionarse de la lealtad del pueblo. Lo único que se puede interpretar es que la lealtad del ciudadano es el amor a la patria. Tal vez el statu quo como un acuerdo que está en libertad de modificarse solo bajo el argumento de las partes, bajo reglas bien entendidas, sin violencia y con la plena opinión e interés de todos los demás ciudadanos. La más natural forma de lealtad política y la más primitiva es la alianza con autoridades locales inmediatas. Puede ser una lealtad dirigida a un líder influyente de un grupo, de una comunidad pequeña, o puede ser una lealtad corporativa, es decir, hacia una entidad, una institución. La capacidad de los subalternos a mantener su lealtad permite la continuidad de la influencia política desde arriba. En el caso de que la lealtad sea tan solo hacia un individuo, esto inicia la jerarquía de lealtad de un hombre a su superior, con la tendencia hacia el despotismo organizado.
que culmina con el líder siendo el virrey de Dios en la tierra. Cuando el hombre no prima en las organizaciones políticas, la lealtad será de alianzas, de contienda sin la posibilidad de conformar un poder unitario. Esto aún se manifiesta todavía en algunas naciones modernas como una especie de jerarquía de políticos profesionales unidos solo por lealtades de conveniencia y de ganancia. En el mundo moderno, las organizaciones basadas en alianzas personales que aún perduran como maquinarias políticas son vistas como peligrosas para la democracia. En las naciones avanzadas, el poder político ha pasado a las masas de ciudadanos empadronados que no siempre pueden ser leales a las instituciones o ideas existentes. En muchos casos, la democracia moderna puede tan solo contar con una lealtad institucional relativa, sin reglas objetivas de conducta política. Por esto, los nuevos gobiernos, basados en alianzas de lealtades personales, tienden rápidamente a fortalecer su mando policial. Una nación de leyes e instituciones es todavía un sueño. El liderazgo político de hoy es tan anónimo y difuso que su existencia se convierte en una ficción legal en vez de un hecho político. Hablemos del pluralismo. La civilización moderna tiene el efecto de deshacer los lazos psicológicos de esclavitud, de dominio, de dependencia personal. El mundo moderno ha desechado la síntesis de autoridad personal por medio de alianzas. Hoy, cada ciudadano se encuentra en el centro de un radial de diferentes lealtades complejas. Lealtades al gobierno central, a los centros departamentales, provincias, pueblos, barrios. La lealtad a la familia de la esposa, a la iglesia, al empleador o empleado, a la propiedad, al negocio, al acreedor o deudor, al partido político, al club, al grupo social, la fraternidad, el sindicato, etc. La multitud de intereses hace imposible la alianza absoluta a un líder o institución. El ciudadano busca al líder de cada asociación y no solo al líder máximo como foco de lealtad. Cada lealtad es calificada, calculada, debatida y no por autoridad inherente, sino más bien por eficiencia e inercia. La manifestación externa de este complejo de lealtades del hombre moderno es la multitud de instituciones que dirigen sus asuntos. Así, los conflictos entre las instituciones resultan de conflictos de intereses de los mismos individuos, y el carácter y la disciplina no pueden ser mantenidos como en una unidad militar, por ejemplo. El pluralismo es una consideración adelantada de la condición social moderna. Es una descripción sobria de hechos concretos. Cada hombre tiene innumerables intereses que le relacionan a una situación social compleja que no puede dejar de reflejarse en su conducta política. Aquí saltamos el problema racial para concentrarnos en el problema eminente del pluralismo de diferentes intereses. Uno de los resultados de mantenerse conectado a una variedad de grupos, sobre todo en centros urbanos, es que esta pluralidad resulta en el ablandamiento de los filos partidarios. El cotidiano roce social con personas de corrientes políticas diferentes incrementa la tolerancia y la convivencia entre la gente. Solo en sociedades con tensiones raciales, migratorias, se mantiene el sentimiento de intolerancia. En centros rurales alejados, con menos opciones de interacción con partidarios ajenos a la lealtad de uno mismo, la desconfianza de alianzas no tradicionales se mantiene muy firme. La sociedad moderna, imbuida de tecnología, hace que las relaciones sociales sean complejas, disolviendo los hábitos de obediencia y dependencia, desintegrando el centralismo de poder y liderazgo, generalizando la necesidad de hacer decisiones responsables a todo nivel y empujando a cada individuo a hacer juicios en vez de tomar órdenes, y además a doblegar su voluntad a la voluntad de otros en vez de confiar en costumbres y lealtades orgánicas. La verdadera ley en el Estado moderno es la multitud de pequeñas decisiones hechas por millones de personas. Así, el carácter de gobierno está cambiando radicalmente.
Pensamos en el gobierno como el acto de una persona, pero el poder de actuar y promover obediencias institucionales casi nunca está centralizado hoy bajo una sola voluntad. El poder no está distribuido y calificado como comando central, sino por la interacción. El negocio principal del gobierno no es entonces el de dirigir los asuntos de la comunidad, pero más bien armonizar la dirección que la comunidad da a sus propios asuntos. Las leyes de la Asamblea no pueden ser efectivas si estas leyes no son un balance de la experiencia y expresión formal de las necesidades de la gente. La ley real es aquella que dirige la fuerza organizativa del gobierno a asistir a los ciudadanos que creen en esa ley. Lo que el gobierno hace, de verdad, no es imponer sobre el pueblo. Es más bien el añadir la fuerza sustancial a los hombres o mujeres cuando estos dirigen sus propios asuntos. Cuando se pasa una ley, esta se convierte en una promesa que la policía, las cortes y oficiales defenderán y ejecutarán los derechos ciudadanos cuando los ciudadanos deciden ejercitarlos. El gobierno es la gente y se mantiene ahí. Y lo que los oficiales del gobierno hacen es asistir y facilitar el proceso del gobierno en el pueblo, no del pueblo. El político es visto como una persona que trabaja por un interés parcial. En el peor de los casos, su propio bolsillo. Y en el mejor de los casos, su partido político, su clase, su institución con la que se identifica. No pensamos que podrá o tomará en cuenta a todos los intereses concernientes. Y porque el prejuicio y partidismo son la calidad de su conducta, a menos que estemos contagiados por estos prejuicios, no se le puede confiar mucho al político. El político trata de conseguir objetos de interés especial. Él ofrece promesas o se vale de ardides, tal como la propaganda, medias verdades, mentiras, ambigüedades, evasiones, silencio calculado, distrayendo la atención, eslogans, palabras anzuelo, exageraciones, juegos de palabras, pretensiones, etc. Todo para prevenir un desinteresado indagar sobre una materia específica. Esto, además, acompañado hoy en día de una prensa repetitiva, débil y carente de indagación mayor. Por otro lado, el estadista denota a un hombre por sobre el conflicto de partes que le permite ir en un rumbo de acción que involucra mayores intereses por un periodo más largo de tiempo. El estadista argumenta con racionalismo y lógica para que sus constituyentes verifiquen y accedan a intereses reales permanentes que son en verdad suyos, los del pueblo y de sus vecinos. El estadista da las alternativas y promueve un seguimiento, reeducando el deseo, confrontándolo con la realidad, haciendo posible un ajuste de intereses en común para la comunidad. En las sociedades modernas, el estadista elucida los intereses confusos, penetrando en el ingenuo interés propio de cada grupo, introduciendo en su lugar un interés real y permanente. Esto requiere coraje, gran empatía y mucha información por parte del estadista. El estadista logra convertir los que parecen intereses infantiles y variados en conceptos más bien realistas, recibiendo una demostrada y mayor lealtad de los constituyentes por su honestidad y diligencia en el trabajo. Cuando uno se establece como un hombre que resuelve habitualmente asuntos reales, adquiere una eminencia por sobre el parlanchín político. El apoyo de la gente es mayor cuando el estadista no promete nada que no puede cumplir. La palabra de un estadista tiene valor porque expresa cómo se puede ajustar a la realidad la demanda de la gente. Sus proyectos son políticas que muestran un plan ordenado de acción real que luego de la experiencia se muestran efectivos a la cooperación entre partes. Sus leyes muestran lo que la gente en verdad quiere cuando se aclaran sus demandas. Sus leyes son efectivas porque tienen la fuerza para movilizar las energías que hacen posibles las cosas. El estadista no da a la gente lo que quieren, sino lo que aprenden que en verdad quieren. Esto requiere una mente que está ajena a la agitación del momento,
requiere la visión que viene solo de un conocimiento objetivo y discernido de los hechos reales y la perseverancia.